alrededor de 13 años. Jaime, bienvenido. Hoy estás transmitiendo desde México. Gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado. Espero que disfrutemos esta hora y podamos transmitir la información importante a todos ustedes. Bien. Y por este lado está con nosotros Eduardo Godínez. Él es ingeniero en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Tiene 14 años de experiencia en la industria de oil and gas y con nosotros ha estado acompañándonos los últimos 4 años. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias, gracias a nuestra audiencia por estar un día más en un Miller Live y espero que sea productivo para todos. Bien, y bueno, vamos a hablar un poco de las reglas, Jaime, Eduardo, para nuestra audiencia. Primero, vamos a tratar de dar respuesta a todas las preguntas que tengan referentes a procesos de soldadura en campo, de motosoldadoras, de todos los accesorios y los retos a los que nos enfrentamos. Siéntanse en la libertad de preguntarlo a través del chat. Estaremos dándoles la palabra a través mío y Jaime y Eduardo nos van a dar las respuestas que corresponden. Segundo, participen activamente. Este evento es para ustedes. Lo hemos preparado de una forma muy dinámica. Jaime y Eduardo tienen un material bien interesante para compartir. Y tercero, pues visítenos en nuestra página web, síganos en nuestras redes sociales y disfruten el evento. Ya no siendo más, yo me despido. Los dejo a ustedes, Jaime y Eduardo. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias, Gabrielillo. Bueno, buenas tardes a todos. La primera parte del tema que vamos a tratar esta tarde la voy a hacer yo. Tenemos como apoyo una máquina Miller Big Blue, una motosoldadora, que es como el equipo principal cuando tratamos de enfrentar estos desafíos del trabajo en campo. Y tenemos algún material aquí de ayuda. La primera parte de esta presentación quiero enfocarla en la historia de las motosoldadoras, que de eso se trata esta máquina nuestra, la Big Blue. Las motosoldadoras en Miller han sido máquinas que se han venido fabricando desde la década de 1950. Tenemos una presentación de apoyo donde tenemos una fotografía de unas máquinas de la más vieja hasta de las más modernas, y esa máquina vieja que pueden ver en la presentación es una máquina de la década de los 50, que fue cuando Miller comenzó a fabricar las primeras máquinas de soldar motosoldadoras. Desde 1950 hacia más o menos finales del siglo XX, siempre estuvimos fabricando motosoldadoras basadas en un tipo de tecnología, siempre la misma tecnología. Y después hubo un cambio muy fuerte, sobre todo en esta parte, últimos 10 años de este siglo, hemos estado haciendo unas innovaciones tecnológicas bien importantes. Así que vamos a mostrarles un sobrevuelo, un sobrepaso de eso. Pero importante saber de qué estamos hablando, es qué es una motosoldadora, cómo está hecha una motosoldadora. Entonces, tienes en la presentación, están viendo allí, más adelante, por favor pasa otra, Dani, otros dos slides. Ajá, ahí estamos viendo un ejemplo de lo que es un motosoldador. Un motosoldador básicamente es, bueno, un motor, como su nombre lo indica, y un generador, un generador. A lo largo de la historia la palabra generador ha tenido un cierto cambio. Cuando hablábamos antiguamente de generador lo asociábamos únicamente a aquellos equipos que eran capaces de proveer corrientes DC, corrientes directas, y a los que eran los antagonistas de estas corrientes directas los llamábamos alternadores. Entonces, hoy en día ya no usamos tanto el hecho de hablar de un motor y un alternador, sino que hablamos de un motor y de un generador, ¿ok? El motor de combustión, un motor que puede ser movido con gasolina o con gas o con diésel, ¿ok? ¿Me muestras, por favor, una toma del motor? Estamos hablando aquí del motor. Eso, perfecto. Aquí les voy a mostrar yo que esta es el interior de nuestra motosoldadora Big Blue 400. Este que les estoy mostrando aquí es el motor. En el caso particular de este motor que nosotros fabricamos, nuestros motosoldadores con diferentes marcas de motores, todos de un altísimo prestigio. En este caso tenemos aquí un motor Kubota. En el motor Kubota, esta es la parte, digamos, esencial de donde se genera la potencia mecánica, la energía mecánica para poder sacar energía eléctrica
eléctrica, en la parte interna de la máquina está lo que llamaríamos el generador. ¿Okay? Solamente como para información, aprovechando que está aquí la máquina, por aquí tenemos una llave de paso de combustible para que nuestros usuarios que tienen con motores Kubota, nuestras motosoldadoras Miller, tengan presente que tienen que utilizar esta válvula de shutdown o de paso. Aquí está cerrado el paso de combustible y aquí está abierto, pueden ver allí, el paso de combustible. ¿Ok? Bueno, una vez que hemos visto eso, no vamos a poder ver el interior de la máquina, nos vamos a enfocar ahora aquí. Vamos a mirar acá en los componentes del soldador. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es lo que el motor mueve para proveer energía eléctrica. Entonces tenemos acá los componentes básicos de un generador. Tenemos algo que se llama el rotor, es bastante pesado. El rotor está asociado al movimiento del motor. Este componente se llama rotor y el rotor es como un gran electroimán que se mueve dentro de este grupo de bobinas que tengo aquí a mi izquierda. Este grupo de bobinas de acá, de donde salen unos cuantos cables, es lo que llamamos nosotros el estator. Entonces nosotros tenemos de la energía mecánica que nos provee nuestro motor de nuestra motosoldadora, usando un generador, tenemos energía eléctrica aquí, energía eléctrica disponible para convertirla en un arco eléctrico. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para ver cómo haríamos ese paso de convertir esta energía eléctrica en un arco eléctrico. Más adelante, por favor. Ok, tenemos allí una representación de un generador. Está el rotor y el estator allí. Tenemos al rotor y el estator. El giro del motor, la velocidad del motor, hace que se genere electricidad. Entonces, pues, avanzar, por favor. Y vamos a ver en nuestra representación, en nuestra diapositiva, que tenemos tres líneas sinusoidales, como tres figuras allí sinusoidales que indican que eso es electricidad, potencia eléctrica. Esa potencia eléctrica la vamos a querer convertir, por favor, en otra diapositiva. Vamos a convertirla en un arco eléctrico. Hay varias formas de pasar de la electricidad generada por el generador, que es, por decirlo así, cruda, ¿sí? Una potencia cruda, y hay que manejarla y convertirla en algo manejable, en algo que nos produzca un trabajo de soldadura. Para eso hay varias formas. Por favor, otra diapositiva. Entonces allí en la diapositiva ustedes están viendo una imagen con donde hemos separado al generador de nuestro soldador y tenemos como tres etapas grandes en la tecnología de las máquinas motosoldadoras, si se quiere decir así. La primera fase fue la fase que comenzó desde siempre, que es la máquina eléctrica, las máquinas a rheostato. Estuvimos produciendo máquinas a rheostato desde la década de los 50 hasta bien entrada a la década de los 90. Estamos hablando que fueron las máquinas predominantes durante el siglo XX. ¿Ya? Muchas ventajas, algunas desventajas, por supuesto. Las desventajas obviamente se descubren cuando avanza la tecnología. ¿Okay? Entonces nosotros avanzamos en la década de los 90 de las máquinas netamente eléctricas a las máquinas electrónicas. La primera máquina electrónica que Miller fabricó se llamaba la Miller Do-Op, una máquina diésel bien grande. La Do-Op era la primera máquina con una tarjeta electrónica con una tecnología que llamamos nosotros de SCRs. Eso ocurrió a mediados de la década de los 90. Si alguien tiene una Do-Op dentro de nuestros usuarios, bueno, allí tiene una buena experiencia histórica, siendo la primera motosoldadora con componentes electrónicos. Y ya, como les decía hace un momento al comienzo de nuestra presentación, hacia más o menos 2010 de para acá, hemos evolucionado, hemos pasado a algo que en el mundo de la soldadura es muy conocido por ustedes, que es el inversor. Entonces tenemos algo dentro de nuestras motosoldadoras que o bien se asemeja a un inverter o es totalmente ya un inverter, ¿ok? Entonces es importante como este primer repaso histórico a lo largo de la tecnología de nuestras máquinas motosoldadoras. Bien, ahora,
¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos cuando tenemos una tecnología o la otra? Entonces tenemos, por favor, puedes avanzar con la diapositiva, Dani, por allí vemos la máquina electrónica de SCRs para entrar en la materia más de punta. Estos equipos, como yo les decía, fueron los de finales del siglo XX. Arco de soldadura bueno, estable sobre todo, estable, y máquinas que podían ser fácilmente multiprocesos. Recuerdan que les mencionaba que las evoluciones tecnológicas siempre desnudan las deficiencias de las viejas tecnologías. O sea, la vieja tecnología, a pesar de tener un buen arco, no podría ser multiproceso y el arco no era tan bueno. En las máquinas ya con electrónica, el arco se convertía en algo estable, que es todos nosotros como soldadores queremos tener un arco que sea controlable, que sea manejable. Eso es lo que estamos proveyendo con nuestras máquinas, arcos estables. ¿Ok? Bien, y la electrónica evolucionó hasta el punto de tener, ya no SSRs, sino de tener, yo aquí en mis manos tengo un componente, es un componente que así por sí solo no va a decir mucho, evidentemente, pero esto es un componente básico de una máquina inverter. ¿Okay? Entonces, este componente básico de la máquina inverter lo llamamos un transistor IGBT, es la electrónica de punta que domina el campo de la soldadura. Y eso, que no estaba presente dentro de las motos soldadoras, ahora es una realidad. Tiene muchas ventajas, podemos ver el PowerPoint, por favor. El inverter tiene la gran ventaja, digámoslo fuerte, de que el arco eléctrico es muy estable. Nosotros muchas veces, la mayoría de ustedes, amigos nuestros, que nos han escuchado decir que nosotros lo que vendemos son arcos eléctricos, o sea, ustedes son usuarios de arcos eléctricos, les estamos dando con la tecnología el mejor arco eléctrico que podamos darles para que sea controlable, manejable y tengan soldaduras de alta calidad y tengan una facilidad y una productividad dentro de sus operaciones cotidianas de soldadura. ¿Ok? Aparte, una motosoldadora es una máquina con muchas más cosas. Yo voy a darle el paso a mi compañero Eduardo para que les haga una explicación más dentro del terreno que nos compete, que es con este buen arco eléctrico, con estas buenas máquinas que tenemos, qué desafíos encontramos, qué tenemos que enfrentar en el campo para salir adelante con nuestro trabajo. Así que, por favor, Eduardo, te cedo la palabra. Listo, muchas gracias, Jaime. Pues después de todo este repaso que nos dio Jaime de la historia de las motosoldadoras, Jaime de verdad tiene todas las credenciales para hablar de este tema. Vamos a hablar ya en particular de los casos que se requieren atacar en la industria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros encontramos allá afuera y para lo cual fue diseñado este tipo de equipos? ¿Se me ayudas con la diapositiva, por favor, Daniel? Bueno, ¿cuáles son los retos que tenemos en la industria? Este tipo de equipos se utilizan generalmente en campo, donde tenemos a lo mejor un gasoducto, tenemos un puente que van a construir sobre algún lago. En la industria minera también es muy típico, donde en la industria minera hay regiones extensas donde si se daña alguna pala, algún diente, por ejemplo, de algún cucharón, hay que irlo a reparar a sitio. ¿Por qué? Porque resulta muy costoso que ese yucle, por ejemplo, una retroexcavadora, se mande o se lleve hasta donde está un taller de reparación por la cantidad de diésel que gasta, ¿no? En alguna visita que hice a alguna mina me comentaban que gastaban alrededor de 50,000 litros de diésel diarios. Entonces eso hace necesario y más fácil que se tome la decisión de tomar una motosoldadora, subirla a una pick-up y llevarla a sitio y hacer la reparación ahí en el lugar, ¿no? Otro reto que hay es la accesibilidad. Por ejemplo, ahí podemos ver en la imagen que tenemos la construcción de un gasoducto y ahí probablemente la motosoldadora está en la parte superior. Al cavar la zanja donde pasa el ducto es un área confinada y no hay espacio para la motosoldadora, por lo tanto
Ahí nada más puede caber, a lo mejor, si se trabaja con electrodo revestido, puede tener un soldador conectado a un horno para eliminar la humedad de los electrodos, conectado directamente al poder auxiliar de la máquina, ¿no? Que es la parte que tenemos aquí en el centro. También podría estar conectado, si es que se está trabajando con un proceso semiautomático, un alimentador de alambre para poder estar soldando en esa área confinada. En un puente, por ejemplo, en la imagen pueden ver un puente que se está construyendo en una laguna. Ahí también es muy difícil de tener máquinas eléctricas porque no hay accesibilidad. Corrientes de aire es algo muy típico en este tipo de trabajos, ¿no? Cuando se utilizan, cuando hay corrientes de aire, generalmente se utiliza electrodo revestido y también se puede soldar con alambre flux core autoprotegido o self-shielded, que es la nomenclatura en inglés. Eh, para esto se hace necesario que el equipo sea multiprocesos, porque estamos hablando cuando soldamos con SMAUG o con electrodo revestido, es una máquina CC, y cuando soldamos de corriente constante, perdón, y cuando soldamos con un proceso semiautomático flux core autoprotegido, pues se hace necesario que el equipo sea de voltaje constante, ¿no? Entonces es una máquina multiprocesos y se ajusta muy bien al diseño de la motosoldadora, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Otro reto que encontramos allá afuera son los niveles de ruido. Sé que nos visitan de varios países, no sé cómo sea la regulación allá. Acá hay, para ponernos en referencia y en contexto, en México existe una norma que es la norma oficial mexicana 011. Esta norma nos dice o habla en relación al nivel de ruido al que puede estar expuesto un soldador. No puede estar expuesto a un nivel mayor a 90 decibeles por un lapso de 8 horas, ¿no? Está regulado por la norma, entonces hay que ajustarse a un nivel inferior. Ahora, tomen en cuenta que no solamente es el ruido que genera la motosoldadora, sino también el ruido ambiente, el ruido de un pulidor, etcétera, ¿no? Ya se conjugan diferentes factores que están implícitos en el trabajo en campo. Entonces, lo que tiene Miller es hacer el diseño de una motosoldadora que esté por abajo de ese nivel que nos dicta la normatividad para afectar en lo menos posible la parte auditiva de la persona, del aplicador o del soldador. Disponibilidad de potencia en salidas auxiliares. Se hace necesario en este tipo de trabajos conectar un pulidor para poder hacer reparaciones en la junta, en el cordón de soldadura. También, como lo veíamos en la imagen anterior, un horno donde va a estar, se conecta a la salida de poder auxiliar de la máquina, el horno, y ahí se tienen los electrodos para poder eliminar de humedad los electrodos y podamos evitar alguna afectación en el cordón de soldadura, ¿no? Inclusive también se puede hacer uso de poder auxiliar para conectar una soldadora. En este caso tenemos en la imagen una CST-282, la cual podemos conectar en el poder auxiliar, y con esa nos ayuda, por ejemplo, o es utilizada para puntear, para alinear el material base. En este caso pensamos en una tubería, punteas y ya después aplicas el primer cordón, ¿no? Para unir. Entonces, es la facilidad que tiene la motosoldadora. Como lo decía, el tipo de trabajo en esta industria es variable. Se hacen una combinación, puede ser un proceso 100% manual, que todavía se usa, pero la tendencia debe ser de que cada vez avancemos y utilicemos más los procesos semiautomáticos. Y en ocasiones en campo nos encontramos una combinación donde utilizamos un proceso manual para hacer el primer cordón, y para tener mayor velocidad y avance en el proyecto, el resto lo rellenamos haciendo uso de un proceso semiautomático como es un flux core. Entonces, por eso es que la motosoldadura es multiprocesos, porque hay una combinación. Ahí lo pueden ver en la imagen. Tenemos dos recuadros del lado derecho del selector, donde en el primero se hace una combinación, es para tubería. Del pase de raíz generalmente se utiliza un electrodo 6010 para hacer el pase de raíz,
y el pase caliente, y después cambiamos a un electrodo 7018 para hacer los pases de relleno hasta llegar a la vista, ¿no? Es lo que se usa en proceso, si es un proceso 100% manual. Y también hay combinación de procesos, donde hacemos el pase de raíz, a lo mejor con electrodo revestido, igual con un 6010, y después el relleno y hasta la vista lo hacemos con un proceso de soldadura FluxCore para tener mayor velocidad y mayor avance en el trabajo. La siguiente, por favor, Daniel. Eduardo, voy a hacer una pausa para algunas preguntas. Jaime, Eduardo, si me colaboran, por favor. Bien, están aquí hablando del ruido. Tenemos a John Lara, donde amablemente nos da unos comentarios de por qué se genera ruido. Muchas gracias, John. A mí me gustaría complementar esto con el nivel de ruido que generan nuestras motosoldadoras con respecto a lo que se encuentra en el mercado, ¿no? O sea, que ustedes nos pudieran profundizar un poco de este tema y por qué nosotros tenemos una diferenciación significativa con respecto a otras marcas. Sí, correcto. Gracias por la pregunta. En el mercado generalmente encontramos motosoldadoras que están muy cercanas, si no es que están en 90 decibeles, y en este caso la motosoldadora Big Blue tiene 71 decibeles. Entonces está por debajo de lo que nos dicta la normatividad, por lo menos en México. Gracias, Eduardo. Sí, y como nos dice Samir, recordemos que tenemos pulidoras, tenemos otros elementos que están generando ruido, y pues sí, como bien lo dicen acá, se vuelve muy incómodo el ruido muchas veces, y que la motosoldadora genere menos ruido, pues colabora. Bien. Jaime, ¿qué nos puedes decir del Excel Power? Porque aclarando, lo ponen acá como pregunta. Sí. ¿Qué beneficios trae y en qué máquinas tenemos esta tecnología? Ok, Gilberto, gracias por esa pregunta. Es muy buena pregunta. Tenemos una tecnología que se usa en varias de nuestras motosoldadoras. No es el caso todavía de Big Blue, pero sí tenemos alguna otra motosoldadora, por ejemplo la Trailblazer 325 y 330, en donde la generación eléctrica depende de las revoluciones del motor. ¿Okay? Eso es claro. Pero si esa generación eléctrica va a depender de las revoluciones del motor, siempre tendríamos que estar al full de revoluciones para obtener la potencia, por ejemplo, para mover una pulidora, una moladora, ¿cierto? Estaríamos en esa condición siempre. Así que hay una tecnología en particular con la Trailblazer que puede entregar energía, pero sin necesidad de sacar todas las revoluciones del motor. Usted tiene escalas de velocidad en las cuales va a poder ir entregando siempre potencia. Y el Excel Power es un toma corriente electrónico de 120 volts que puede funcionar a cualquier velocidad del motor. No importa si el motor está girando, por ejemplo, a 1800 RPM, a 2400 RPM, a 2800 RPM o a 3600, siempre va a estar en el mismo nivel de desenvolvimiento de potencia. Es, digamos, si lo vinculamos un poco con el tema de ruido, cuando vayamos a utilizar una pulidora o una moladora utilizando un toma electrónico Excel Power, pues no necesitamos, en el caso de esas motosoldadoras Trailblazer, tenerlas siempre funcionando a la máxima velocidad para entregar la máxima potencia posible. Esto es optimización del desempeño de potencia del motor. Espero que sea claro, Gilberto, en nuestra explicación. Jaime. Muy bien. Bueno, nos siguen haciendo algunas preguntas. Vamos a hablar de salida auxiliar más adelante. Sí, señor. Sí. Entonces, para Martín, ya ahorita cuando hablemos de salida auxiliar le damos respuesta a su pregunta. Podemos hacerlo. También nos preguntan sobre que las motosoldadoras están rateadas a nivel del mar. En Perú se realizan bastantes trabajos en zonas con mucha altura sobre el nivel del mar. ¿Cómo se compensa esto? Esa es una buena experiencia, casi que una experiencia, se podría decir, casi única en el mundo. Para Perú, donde los trabajos de minería están arriba, por lo general, de los 3.000, 4.000 y hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, el motor de la motosoldadora, y en el caso particular de los motores diésel, por física van a tener una afectación. ¿Sí?
seguramente para todos los demás usuarios en Latinoamérica esto va a sonar un poco extraño. Para los usuarios en Perú, bueno, es muy natural porque esos son sus ambientes normales de trabajo. Entonces, tenemos que hacer muchos esfuerzos nosotros para lograr que nuestros motores logren el desempeño, pero les puedo asegurar que lo hemos logrado. Estamos con la ayuda, por supuesto, de los ingenieros dedicados de los motores, de la mecánica del motor y la electrónica, pues son motores con algo de electrónica del motor, sacar cada vez más potencia en altura. ¿Okay? Eso es algo en lo que hemos venido evolucionando poco a poco, pero para nuestros amigos en Perú pueden tener la tranquilidad de que ya tenemos una forma de proveer muy buena potencia en altura. ¿Okay? Espero que esto ayude. Quisiéramos profundizar más, pero el tiempo Yo creo que podemos hacer otro Miller Live de todas sin las problema. preguntas que si habláramos solamente del problema de altura sobre el nivel del mar, serían 5 horas de conversación. Así que, bien. bien. Bueno, Rodolfo, vamos a avanzar con la presentación y ya Claro. retomamos otra vez las preguntas. Adelante, Eduardo, por favor. Claro, la siguiente diapositiva, por favor. Ok, otro reto en la industria es la curva de aprendizaje. En esta industria hay mucha rotación de soldadores y las compañías invierten en el proceso de capacitación de los mismos y todo eso es un recurso grande que las compañías tienen que invertir para ello, ¿no? Yo deliberadamente puse en la parte superior máquinas eléctricas y en la parte inferior máquinas de combustión. ¿Por qué? Para que vean los paneles de todas las máquinas. Las de arriba son de la familia XMT, la XMT 350, la XMT 400, que es un nuevo lanzamiento que tenemos, la XMT 450, la Dimension 650, que ahora se convirtió en la XMT 650. Y abajo tenemos de motosoldadoras de la familia Big Blue 400, 500, 700 y 800. Entonces, como pueden ver, el panel de control es muy similar. El selector es prácticamente el mismo, los displays, las perillas. Entonces, todo esto conlleva ahorros para la compañía, porque un soldador que ya ha usado alguna de nuestras soldadoras inversoras de la familia XMT, al ponerse enfrente de una motosoldadura de la familia Big Blue, se le va a hacer muy fácil aprender y adaptarse a las características de este tipo de equipos. La siguiente, Dani, por favor. Ahora, los ahorros, hablando de lo que comenté hace un momento, pues es ahorros en entrenamiento, el tiempo, en el material base que se utiliza para poderlos calificar, en la soldadura, si le das siguiente, por favor, Dani. En la soldadura que se utiliza, los consumibles, el gas de protección, todo eso a final de cuentas es dinero. Y entre más reduzcamos esa curva de aprendizaje de los soldadores, la compañía va a ganar y va a sacar los proyectos mucho más rápido. Algo que tiene Miller es hacer las cosas fáciles. Los paneles son muy sencillos, son intuitivos y son de fácil uso para los soldadores. La siguiente, por favor. Características del equipo. La máquina Big Blue es un equipo con motor Kubota, es un equipo 400 amperes al 100% ciclo de trabajo. También es un equipo que es compacto, pesa 431 kilos, sin combustible. El tanque es de 43 litros. Entonces estamos hablando de que la máquina ya con combustible, el tanque lleno, estará pesando alrededor de 475 kilos. Esto hace que sea fácil de transportar en una pick-up, por ejemplo, de media tonelada, ¿no? ¿Qué otras características tenemos? Si quieres, dale más adelante. Nos da, al ser 100% ciclo de trabajo, nos da una máxima productividad. También el motor es T4F, no sé si alguien esté familiarizado con eso, es el grado de exigencia que se tiene con las emisiones, el grado máximo de exigencia que se tiene con las emisiones que puede emitir el motor. Es de 20.2 HPs, da 1800 revoluciones por
por minuto, ya con carga, y 1500 en modalidad ralentí. También tenemos que es un equipo que nos entrega, ahí estamos viendo 71 decibeles de nivel de ruido. Tiene un puerto de 14 pines que nos da la posibilidad de poder conectar diferentes accesorios como los que se muestran. Ahí se muestra, por ejemplo, un pedal que es wireless, un control remoto también wireless, y también un control que se conecta a la antorcha y desde cual tiene una perilla para poder hacer los cambios de forma manual. Hay otra versión, hay dos versiones que se manejan, una que es la versión estándar, se podría decir, y la otra sería la versión R-Rich. R-Rich nos da unas ventajas adicionales a la versión estándar, que es poder, con la versión estándar también se puede utilizar el alimentador SweetCase 12, sin embargo no se tienen al 100% los beneficios de R-Rich, que son el poder manipular o regular los parámetros desde el maletín, ya no desde el equipo, hasta 200 pies, que son 60 metros de distancia. También puedes utilizarla con un alimentador Smart Feeder, que es un alimentador diseñado específicamente para tubería, para pase de raíz con proceso RMD, y relleno y vista con Propulse. Son transferencias avanzadas que ha diseñado Miller para facilitar el soldar tubería. Y también con el R-Rich Heater, que es un equipo que se utiliza para precalentamientos, para evitar el uso de multiflama, sistemas multiflama o de resistencias. Con el R-Rich Heater tiene una pantalla digital y todo lo puede grabar y te representa la curva de calentamiento que se tiene, ¿no? Y el último, que ven el más pequeño, es un control que se llama Stick Remote. Quiere decir que nosotros al usar este accesorio podemos tener la máquina hasta 60 metros, 200 pies de distancia, y en el Stick Remote regular los parámetros cuando utilizamos proceso SMAU y proceso TIG. Entonces ya no tenemos que ir hasta el equipo, podemos nosotros regularlo de ahí con la versión R-Rich. La siguiente, por favor, Dani. Ahora, vamos al panel de la máquina. Ustedes están viendo ahí en la diapositiva la imagen que encontramos en el manual. Pero si podemos enfocar el equipo, Daniel, por favor. Listo. Aquí vamos a encontrar el selector. En la parte naranja vamos a encontrar los procesos que se utilizan de manera local. En la parte blanca nos indica que se está utilizando un accesorio remoto. Entonces, cuando estamos en la parte superior, tenemos energía eléctrica presente en los bornes del equipo, ¿no? Y en el accesorio remoto, obviamente lo tenemos ya sea en un alimentador, un SweetCase 12, un Smart Feeder o también un Stick Remote. Después tenemos una perilla donde podemos nosotros regular. Del lado izquierdo sería el display para regular el voltaje y del lado derecho el amperaje. Y también es un botón de selección. Si ven en la imagen, aquí podemos ver como una mano y un dedo que está presionando. Este se presiona y nos da acceso a un menú oculto en el equipo para poder utilizar, por ejemplo, en el caso de SMAU, el Dynamic Dig, que lo vamos a ver un poco más adelante. Tenemos también un puerto de 14 pines que ya comentamos que nos da la posibilidad de usar accesorios. Tenemos un botón de precalentamiento del motor. Este se utiliza cuando estamos trabajando en bajas temperaturas, de 0 grados hacia abajo. Entonces se recomienda que nada más se accione por 6 segundos, máximo 20 segundos, porque si no vamos a consumir la energía eléctrica de nuestra batería. Entonces, máximo hasta 20 segundos solamente cuando estamos trabajando en condiciones climáticas que impliquen de 0 grados hacia abajo. Y también tenemos la perilla de accionamiento del motor, como se muestra aquí. Y la siguiente, por favor, Dani.
después vamos a hablar un poquito de el poder auxiliar. Y aquí nos va a ayudar nuestro compañero Jaime. Por favor, gracias, Eduardo. Bien, hay varias preguntas que han hecho ustedes muy amablemente allí en el chat que tienen que ver con si puedo, por ejemplo, utilizar un inverter conectado a mi motosoldadora utilizando la potencia auxiliar de la motosoldadora al tiempo, simultáneamente. Y aquí donde la palabra simultáneo entra a jugar un papel importante. Es decir, tenemos una motosoldadora que tiene un motor provee una cantidad de energía específica. Y esa cantidad de energía específica la tenemos destinada en su gran mayoría para generar potencia para soldar. Esos componentes que yo les mostraba al comienzo, el rotor, el estator, están destinados básicamente para proveer potencia para soldar. Pero nosotros sabemos muy bien que en nuestro trabajo en campo necesitamos mover una pulidora, necesitamos mover un esmeril, alimentar un horno de soldadura y potencialmente podríamos utilizar otra máquina de soldar. La pregunta clave que nos ayuda a resolver la inquietud de qué tanta potencia yo puedo utilizar de nuestro motor que sea auxiliar y soldadura a la vez, se encuentra en las fichas técnicas de las motosoldadoras Miller y la llamamos la tabla de simultaneidad. Entonces puedes, por favor, Dani, avanzar otra diapositiva. Vamos a buscar allí en nuestra presentación la tabla de la cual estoy hablando, todos ustedes, es decir, la tabla de simultaneidad de potencia. Esa tabla de simultaneidad de potencia tiene que ver con qué tanta potencia yo puedo tomar en soldadura y qué tanta potencia puedo tomar, por ejemplo, de los tomas de 120 volts para los mercados donde 120 volts es el voltaje tradicional, normal, doméstico, si se quiere decir, o el voltaje de 220 voltios. Entonces, en nuestra tabla de simultaneidad de potencia de soldadura, les recuerdo, en todas está dentro de las fichas técnicas. Jaime, gracias. Y aquí es donde queremos dar respuesta a Martín, donde él nos estaba preguntando si puede utilizar al mismo tiempo una máquina inverter en la salida auxiliar soldando con la motosoldadora. En este punto es donde se le da respuesta a Martín de lo que nos venía preguntando. Sigue, Jaime, por favor. Perfecto, gracias, Gabriel. Martín, yo había observado la pregunta, pareció muy conveniente y seguramente muchos de ustedes se la estaban haciendo también. Entonces, ¿puedes colocar de nuevo el PowerPoint, por favor? Entonces, allí en el PowerPoint, gracias. En el PowerPoint, en la izquierda de nuestro PowerPoint, ustedes observan una tabla. La tabla tiene dos columnas. Una columna tiene, allí dice Weld Amperes, y aquí inicia con 25 amperios, 75, 125 amperios, hasta 350 amperios para nuestro ejemplo. Este es un ejemplo de una tabla, de una de las fichas técnicas, de una de las motosoldadoras. Y la siguiente columna se refiere a los kilowatts, a los vatios que van a poder ser utilizados en la parte de potencia auxiliar. Por ejemplo, si alguien quiere soldar con un electrodo de 1/8, necesita, no, más que quiere, necesita soldar con un electrodo de 1/8, que vamos a ponerlo en 125 amperios, siendo un poquito altos. 125 amperios allí, en la tabla de simultaneidad, cuando yo quiero utilizar 125 amperios o necesito sacar 125 amperios por la parte de soldadura de nuestra motosoldadora, el número que está enfrente en nuestra tabla de simultaneidad es el 10.000. Significa que esos 10.000, o traducidos a kilos, serían 10 kilovatios. 10 kilovatios. Básicamente, para el caso de Martín, si fuese Martín a soldar con un electrodo de 1/8 tomado de los terminales de potencia de la máquina de soldar, podría conectar una CST282. Vamos a mostrarla aquí, la tengo justo al lado, ya la estamos enfocando. Aquí tenemos una máquina Miller Inverter CST282. Ella podría ser conectada a los 220 voltios de suministro de la Big Blue y soldar con, 10.000 vatios. Sería suficiente para 1/8. Él podría soldar
un octavo con nuestra máquina BitBlue y un octavo con nuestra CST282 y la palabra clave simultáneamente. ¿Ok? Espero que eso responda a la pregunta de Martín y seguramente a la pregunta de muchos de ustedes. ¿Ok? Eso en cuanto a simultaneidad, siempre, siempre, es un solo motor, recuérdenlo, un solo motor. La respuesta, ¿qué tanto puede usar? La van a encontrar en las fichas técnicas. Siempre nos pueden preguntar, le pueden preguntar a nuestros asesores a lo largo de Latinoamérica para entender un poco mejor si es que tienen alguna duda que persista sobre esta situación. ¿Ok? Bien. Acá hay otra pregunta, se sale un poco del tema, pero me parece bien interesante porque sé Okay. que no solo Gilberto tiene esta pregunta. ¿Es recomendable utilizar motosoldadoras en paralelo en caso de necesario de hacer arco-aire? No, una motosoldadora en paralelo es algo que no recomendamos. Tú puedes colocar en paralelo, si quieres, máquinas de corriente constante, fuentes de poder, inverters o no inverters, pero motosoldadoras no. En el caso de las motosoldadoras hay una variable que es fundamental. Dependen de las revoluciones del motor. Entonces, colocar motosoldadoras en paralelo es algo que no es recomendable. No es una práctica que sea eh, ni recomendable ni habitual, por supuesto. Yo voy a seguir con preguntas, Jaime Eduardo, porque están bien interesantes. Nos Bien. puede sacar un poco Conmigo, del Eduardo. contexto, pero esta motosoldadora Big Blue 400 tiene la función o puede trabajar soft y stick, donde cada opción esté diseñada para trabajar con electrodos celulósicos y con electrodos básicos. Excelente pregunta. De hecho, es la siguiente diapositiva que vamos a ver. Vamos a abordar este tema y cae perfectamente para lo que vamos a comentar. ¿Se nos puedes ayudar con la diapositiva, Daniel, por favor? Es la de la imagen que está ahí. Exactamente eso. ¿Sale? Muy bien. No sé si podemos también enfocar la máquina. Ustedes lo pueden ver ahí en la diapositiva que están viendo en la transmisión y también me gustaría que lo vieran aquí en la máquina, ¿no? Tenemos la perilla selectora. En esta parte superior izquierda vamos a encontrar el proceso stick, SMAU, es electrodo revestido. Ajá, entonces encontramos dos nomenclaturas. Una que dice electrodos XX18 y otra que dice electrodos XX10. Esto quiere decir que Miller diseñó un algoritmo que se adapta al tipo de revestimiento, perdón, que traen estos tipos de electrodos, XX10 y XX18. Entonces, por ejemplo, lo primero que se nos viene a la mente es un electrodo 6010, que es un electrodo celulósico que se utiliza para tener más penetración, o un 7018, que es un electrodo básico. Ajá. Ahora, a nosotros seleccionar esta parte, supongamos que elegimos el XX10 y después presionamos esta perilla de selección, el menú, ahí en la diapositiva, nos da la opción, no sé si puedes pasar la diapositiva por favor, Daniel. En la parte superior derecha se muestra un video donde te da la opción de Steve o Soft, lo que nos comentaban. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros utilizamos estas opciones? Soft hace un charco más fluido, es un charco con menor salpicadura y lo podemos ver ahí en la imagen, en la parte superior izquierda, EXX18 con la opción Soft. Puede ser un electrodo 7018, por ejemplo, con la opción Soft. ¿En dónde se utiliza? Cuando las juntas son un poco más amplias y se necesita que el charco sea más fluido y no tenemos ningún inconveniente con la gravedad, porque si es demasiado fluido en una posición, por ejemplo, vertical descendente, sería complicado, ¿no? Entonces esa sería una opción.
La otra, con el mismo electrodo, sería la opción Steve. ¿Qué es lo que pasa con Steve? Es un arco un poco más agresivo, el enfriamiento del cordón es más rápido y por lo tanto nos queda más abultado, ¿no? Entonces, esas son las características. También se tiene otra opción, se abre otro menú, que es el Dynamic Dig, que lo van a ver en el display simplemente como Dig. ¿Qué es lo que pasa cuando utilizamos ese dig? Dig en inglés es excavación. Es cuando nosotros necesitamos mayor penetración, mayor fuerza de arco, activamos esta opción en el display y es lo que vamos a conseguir, ¿no? La otra es, por ejemplo, la XX10. Lo primero que se nos viene a la mente es un electrodo, un 6010. ¿En dónde utilizamos esos electrodos? En el segmento oil and gas, en donde tengo experiencia, es en tubería para hacer el pase de raíz. Generalmente vamos a encontrar que se hace con un electrodo 6010, ¿no? Es un electrodo de penetración, un electrodo celulósico y tiene ciertas características. Entonces, al hacer esa selección, la máquina te ayuda a adaptarse a las características de ese electrodo, ¿no? Y ahí lo menciono en la parte inferior, se utiliza para pases de raíz. Si nosotros necesitamos o tenemos una junta que es muy cerrada, ajá, y necesitamos mayor potencia de arco, entonces, y estamos utilizando un electrodo 6010, seleccionamos la opción Steve, que nos va a ayudar a tener mayor fuerza de arco y poder conseguir la penetración necesaria. Ajá. No sé si con eso haya respondido la Gracias, pregunta Eduardo. de Yo creo nuestro que la compañero. respuesta fue más que clara. Tenemos muchas preguntas y yo quiero de verdad darle prioridad a las preguntas. Discúlpenme ustedes cambiar un poco el formato de la presentación. Eh, bueno, vamos con la siguiente. Nuevamente con el tema de las alturas. ¿Cuánto tiempo debe estar prendida en vacío para no generar daños en el tiempo en caso de que se quiera chanferiar? Creo que debe ser ¿Quién nos como pregunta? ranurar. Ok, bueno, esa pregunta también es muy buena, porque aparte nos permite como dar una recomendación, formar, educar, que es de lo que se trata en nuestros Facebook Live. Un motor, o sea, un motor a gasolina, un motor diésel, están hechos para desarrollar potencia. Eso también es cierto para un carro, para un vehículo. ¿Tú te imaginas tu carro siempre llevándolo con el acelerador solamente un poquito pisado? Vas a 1500 RPM todo el tiempo. Entonces, no lubrica bien, no se calienta lo suficiente y va a tener una vida útil corta. Eso le pasa a nuestras motosoldadoras también, porque no son motores diferentes, son motores de combustión a gasolina y diésel. Un motor diésel usado, eh, digamos, en ralentí durante mucho tiempo, no va a obtener la temperatura adecuada, no se va a expandir lo suficiente y va a ir perdiendo compresión. ¿Ok? Así que la respuesta a esa pregunta tan importante es, ojo, no lo hagan. Si no van a sacar potencia de la motosoldadora, es mejor apagarla. Dejar la máquina en ralentí o en idle, o en bajas revoluciones o las revoluciones de vacío, como ustedes las denominen, eh, es mala idea. Van a perder plata, con toda seguridad, no lo hagan, no lo recomendamos. Solamente tengan la motosoldadora encendida cuando le van a sacar carga. Úsenla sacándole el mayor provecho posible. Gracias, Jaime. Ajá, Bueno, nos están haciendo muchas preguntas del tema de la salida auxiliar y nuestros mismos asistentes ajá. están dando respuesta. Me gustaría que me confirmaran si las respuestas son correctas para que Bueno, todos está estemos muy bien. sintonizados. Ajá, Un usuario nos confirma que ha logrado trabajar de forma simultánea con una CST282 ajá. soldando electrodo de un octavo. Está perfecto. Qué Creo bueno. que se puede siempre mirando las tablas de simultaneidad. Sí, Exactamente. yo agrego algo, porque claro, yo observé algo de lo que están preguntando y por ahí alguien mencionó. Yo tengo motosoldadoras usadas, le agradecemos mucho su presencia. Eh, bueno, la simultaneidad también tiene que ver, con que el motosoldador esté en buenas condiciones, un motor bueno,
un motor bien mantenido, un motor desarrollando potencia, cumple con la ficha técnica, así sí. Bien, aquí estás para ti, Eduardo, ya el tema que acabamos de hablar. Steve es para pase de raíz con 60-10, pero para rellenos y presentación puedo utilizar soft también usando 60-10. Te funcionaría, pero no es algo que le puedas sacar mayor provecho. Realmente el electrodo que se utiliza para relleno es un 70-18 por las condiciones y el tipo de revestimiento que te da mayor aporte. Entonces, sí se puede, pero le sacas mayor provecho con un 70-18. Bien, perfecto. Acá hay otra, esta está bien curiosa, no la había escuchado yo en lo que conozco. Bueno. Estamos hablando de un electrodo 6710 de 532. ¿Por qué el cable pinza se recalienta y me toca dejar la pinza en agua un buen rato? ¿Exceso de corriente circulando por el cable? ¿Podrá ser 60-10? Sí, puede ser 60-10, yo creo que hay un error de dedo. Ajá. Yo quisiera contestar esa pregunta, si me lo permites, Eduardo, porque claro, tiene que ver con electricidad. Si nosotros tomáramos una cámara termográfica e hiciéramos un barrido del circuito de soldadura, desde los bornes de cualquier máquina de soldar hasta el punto donde estamos aplicando, seguramente nos vamos a encontrar con muchos puntos calientes. ¿Ya? Estos hotspots, los puntos calientes, no tienen que ver estrictamente con el tipo de electrodo. Tienen que ver con la calidad del cable y con la calidad de las conexiones. Sí, lo que yo veo es que si fuera un 60-10, y nos disculpa Edwin, si estamos equivocados, no había escuchado yo en particular de un electrodo 6710. Probablemente sea 60-10. Entonces, si es un 60-10 y la pinza puede ser la pinza portaelectrodo, Edwin, o puede ser la pinza de trabajo, en muchos países se llama la pinza de tierra, están calentándose, entonces hay que ver la forma de mejorar el contacto eléctrico entre la pinza portaelectrodo y nuestra pinza de trabajo o la pinza de tierra, como ustedes la llamen en sus países, porque esos puntos son puntos calientes donde se está desperdiciando energía. Desafortunadamente son muy habituales. Nuestra recomendación es en lo posible no tener puntos calientes dentro del circuito, y cuando los tengan es por falsos contactos, falta de buen contacto eléctrico para nuestro amigo Edwin. Gabriel, esa sería nuestra respuesta. Y vamos con Jorge. Jorge, gracias por estar con nosotros. Es nuestro distribuidor Inabras en Ecuador. Un saludo para Inabras. Al momento de decir simultaneidad, ¿podría desgastar prematuramente el motor? Bueno, no. El desgaste prematuro del motor tiene que ver con mal mantenimiento, con de repente mala calidad del combustible, con sobre todo, e insisto, con sobre todo el hecho de usar el motor en ralentí o en idle por tiempos muy prolongados, es decir, tener el motosoldador encendido sin estarle sacando potencia por tiempos muy prolongados, eso sí te va a cortar la vida útil de tu motosoldador. La simultaneidad, de cierta manera, si la llevas bien, vas a tener una buena vida útil del motor, le estás sacando muy buena potencia, no solamente de los bornes, de los terminales de soldar, sino del auxiliar, lo cual para el motor viene bien. Muchas gracias. Bueno, sí, sigamos claro. adelante, por favor, con la presentación. Muy bien, sí, la siguiente diapositiva, por favor, Daniel. Ok, ahora vamos a hablar de ARC Control. Realmente ARC Control es la opción o el menú que te da acceso en la máquina a el Dynamic Dig, que ya lo comentamos en la diapositiva anterior, y lo pongo ahí, pero no solamente con un proceso SMAU, sino también con la opción MIG y FluxCore que tenemos acá en el selector. Ajá. Cuando nosotros estamos trabajando en un proceso semiautomático y presionamos la perilla selectora, nos va a abrir un menú del ARC Control donde vamos a poder controlar la inductancia en el equipo. Recordemos que estamos trabajando con un proceso de alimentación constante. Entonces, cuando nosotros accionamos,
lo que vamos a conseguir es que el charco sea más fluido o que sea un poquito más agresivo. Tiene que ver más con la estética del cordón. Cuando nosotros seleccionamos la opción soft, el resultado va a ser un cordón más plano y un poco más ancho. Y cuando nosotros elegimos la opción stiff, va a ser un cordón un poco más angosto y más abultado. De esa forma lo podemos nosotros controlar. Y también, si nosotros estamos trabajando en proceso TIG y presionamos la perilla selectora, igual activamos el ARC Control, el menú de ARC Control, y nos va a dar otras opciones para el proceso TIG. Ahí no sé si me puedes ayudar, Jaime, para comentar. Son dos opciones que tienen que ver con el auto stop y Ajá. el relleno de cráter. Perfecto. Esa es una característica que muchos de nuestros usuarios desconocen porque, bueno, cuando no tienes la facilidad de utilizar un control remoto en campo y estás soldando, por ejemplo, con soldadura TIG, al momento en que terminas de hacer tu cordón de soldadura, tendrías que levantar la antorcha, ¿cierto? Para cortar y dejar de soldar. Cortar el arco sería levantar la antorcha, pero eso implica quitar la cobertura de gas de nuestro cordón de soldadura. Entonces no estamos protegiendo ya el cordón de soldadura. El auto stop y el auto cráter tienen que ver con una característica que se puede programar en la Big Blue, en la cual yo seteo de tal forma que con un ligero levantamiento del tungsteno, solamente lo levanto ligeramente y puedo notar que la máquina automáticamente reconoce esa altura. Es como un reconocimiento de altura, un reconocimiento en el fondo de voltaje, y eso hace que la máquina con ese reconocimiento sepa que lo que tú quieres hacer es dejar de soldar y ya no necesitarás cortar abruptamente el arco, sino simplemente esperar a que la máquina apague el arco por ti. Eso es una característica llamada auto-stop. El autocráter sería algo similar, solamente que el arco eléctrico se apagaría muy suavemente en una rampa de apagado para llenar lo que llamamos en soldadura el cráter, que es la parte final de nuestro cordón de soldadura. ¿Ok? Espero que eso complemente esta pequeña parte de la información, Eduardo. No sé qué Gracias, más Jaime. tienes, Bueno, te dejo para que termines. estamos en tiempo Oh, con la presentación. ya. Voy a hacer una pregunta y vamos a ver dos slides que nos quedan pendientes. Les pedimos excusas a nuestra audiencia, pero pues como ha estado tan dinámico nos excedimos un poco de tiempo. Por favor, quédense con nosotros, no se vayan. En breves momentos vamos a compartir el link para que se registren y soliciten el certificado de asistencia al evento. Entonces, por favor, vamos a estar alrededor entre 6 y 7 minutos más de charla y empezamos con el cierre del evento. Entonces, Claro. voy a hacer una pregunta. ¿Qué opinan de una máquina de soldar que trabaje con motor eléctrico que no utilice combustibles fósiles o no es viable? Tendría que ser una batería, ¿no? Es a lo que se refiere. Yo No siento, sé, Jaime, ¿tú qué opinas? por el nivel de energía que se utiliza en un proceso de soldadura de arco eléctrico, yo no lo considero viable porque se agotaría demasiado rápido. Tendría que ser una batería con una carga bastante grande y eso es espacio. No sé qué Estoy de opinas. acuerdo contigo. Una forma muy interesante de verlo es que quiera tener energías alternativas, Ujú. pero sí definitivamente hay que tener en cuenta que la labor de soldadura es una labor donde se demanda alta energía. No parecería, pero así es. Estamos utilizando bastantes kilovatios para poder soldar. Así que kilovatios tendría que ser una batería bastante interesante. Y un motor eléctrico eh, que no fuera alimentado por una batería, sino que fuera alimentado por la red eléctrica, prácticamente, digamos, le quita el sustento a lo que sería el uso de la motosoldadora básico, que es el reto de irnos al campo donde no hay suministro de electricidad. Si tenemos suministro de electricidad para mover un motor eléctrico, entonces ya no usamos una motosoldadora, ya no utilizaríamos un generador movido con un motor eléctrico. Los motores eléctricos que movían generadores
y lo estoy hablando en tiempo pasado, son del siglo XX también. Así que sí existieron generadores con motor eléctrico para mover soldadura, generadores en DC. Así que, bueno, por ahora no es algo práctico. Estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta, Eduardo. No es algo, Gracias. no es Sigamos algo adelante, por favor. Muy bien. Listo. Bueno, como todo equipo que compramos o que adquirimos, tiene su manual. De hecho, cuando ustedes adquieran el equipo, van a encontrar dentro de él el manual. En este caso viene un manual del motor, Kubota, y un manual del equipo, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden ustedes visualizar cuáles son los servicios que se le tienen que hacer, qué se tiene que cambiar y qué periodo de tiempo es el que nosotros tenemos que estar atentos para poder darle mayor vida a nuestro motor, ¿no? Hay otra parte bien importante que tiene que ver con las baterías. Esto le pasa mucho, por ejemplo, a nuestros distribuidores que tienen almacenado el equipo por un periodo largo de tiempo. Se debe de garantizar y mantener una carga de al menos 12.4 volts en la batería, porque si no, pues no va a encender el equipo, ¿no? Y cuando carguen la batería se va a degradar muy rápido y después ya no va a funcionar, ¿no? Eh, Recordemos también que a mayor temperatura ambiente la descarga es mucho más rápida, ¿no? Entonces en zonas cálidas, donde el calor pues es considerable, se va a descargar con mayor facilidad. Entonces hay que estar atentos a revisar la carga que tiene nuestra batería. La siguiente, por favor, Daniel. Ahora bien, ¿cómo sacar el mayor provecho a nuestro equipo Big Blue? Ya más o menos lo habíamos comentado. Si nosotros estamos acostumbrados a trabajar con procesos manuales, como se muestra ahí, que es básicamente la pinza de tierra y el portaelectrodo que para proceso SMAU, debemos de estar pensando siempre en migrar a procesos semiautomáticos con alimentación de alambre constante. Para eso también tenemos la tecnología ARRICH, para que no se tenga que setear desde el equipo los parámetros que necesitamos y se haga desde el alimentador. Tenemos el SweetCase 12, que es el que mostró hace un momento Jaime, no sé si puede salir la toma, Daniel, que lo tenemos aquí. También tenemos el Smart Feeder, que es parecido a este, pero es más ancho, que se utiliza para transferencias avanzadas en tubería. Tenemos el Stick Tick Remote y bien, todos los beneficios que conlleva la tecnología ARRICH. Otra forma de optimizar nuestros procesos, si puedes regresar a la diapositiva, aquí la tenemos, es utilizar, en caso de pase de raíz, procesos con transferencias avanzadas como lo es RMD, que seguramente ya hemos tenido Miller Lives donde hablamos de RMD y posteriormente vamos a tener más, es todo un tema, pero tendríamos que estar pensando en ello, ¿no? Siempre y cuando haya la posibilidad de utilizar gas de protección, ¿no? Si no es así, pues pensamos entonces en migrar de un proceso SMAU a un proceso de Flux Core Self-Shield, que sería autoprotegido, ¿no? En este proceso nosotros podemos aplicar con alambre de alimentación constante, soldar en una tubería, por ejemplo, como se muestra ahí en la imagen, mucho más rápido y sin parar. Y también en la parte de abajo podemos ver, nosotros tenemos, además de Miller, que es la marca que más nos representa y por la que más nos conocen, pues también tenemos soluciones en alambres de soldadura, por ejemplo en autoprotegidos con la marca Hobart, y pistolas para autoprotegido como la que se muestra en la imagen, ¿no? Ahí no utilizamos tanques de gas. Y las soluciones que presenta Miller para la industria van desde los 400 amperes hasta los 800 amperes con la Big Blue 800, ¿no? Tenemos la Big Blue 500, Big Blue 700 y Big Blue 800, en la que pueden estar trabajando dos soldadores en el mismo equipo. Inclusive puedes conectar una máquina más pequeña como la CST
que mostramos hace un momento, la CT282, en el poder auxiliar, y podrían estar trabajando hasta 3 soldadores con ese equipo, ¿no? Y con esto ya concluimos la presentación del día de hoy. Esperemos que haya sido de su completo agrado y que hayamos podido responder la mayoría de las dudas que nos han hecho en el chat. Al final también vamos a mandar algo de información hacia ustedes, un video del equipo y información adicional que se pueden complementar. Bien, Jaime, por favor. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que con mi compañero Eduardo hayamos podido transmitir la mejor información posible para ustedes en esta horita. Bien, a todos ustedes, muchísimas gracias. En este momento estoy compartiendo el link donde pueden solicitar su certificado de asistencia. Por favor, llenen los datos y nos llegar su información para vía correo hacerles llegar el certificado. Muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Miller Wells Latam, nuestra página web www.millerwellslatam.com. Hacían preguntas de información en español. Tenemos la información del portafolio de productos que estamos presentando en la página de Latinoamérica completamente en español. Está la ficha técnica y está la información del producto. Ahí pueden acceder a ella. Me preguntaban que qué hacían con la Dynasty. Bueno, si tienen la Dynasty 300 o la Dynasty 400, simplemente es que la configuren en su menú en español. Tiene un menú totalmente conversacional que los lleva paso a paso y pueden sacar mayor provecho. Creo que es de las preguntas que quedaron por resolver. También hay algunas preguntas nuevamente de la salida auxiliar. Sé que genera muchísima inquietud este tema. Seguramente en otra oportunidad avanzaremos más en él. A todos muchísimas gracias, Eduardo. Gracias por tu participación. Al contrario, gracias Ha por sido una invitarnos. excelente charla. Jaime, muchísimas gracias. Gracias Y a por todos, tenerme aquí. nos vemos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.